En el mundo existen cuartos secretos hechos por narcotraficantes o en algunos casos hechos por ladrones para esconderse, pero hay otros casos en las que algunas personas encuentran cuartos secretos dentro de sus casas. Por eso Yellow Tops te presenta Top 10 cuartos secretos encontrados en casas. Número 10. En el 2014 un usuario de Reddit llamado Lamertar publicó unas fotos de un sótano secreto que había encontrado en su nueva casa. Cuando ingresó, lo primero que le pareció medio raro fueron los paneles antisonido que habían sido colocados en el piso y las paredes. Después halló una caja fuerte que contenía una carta y dinero de diferentes países, un pequeño estuche con relojes y anillos de oro, y por último algo que le pareció muy extraño, fue un estuche que contenía cintas de VHS. Algunas de las cintas habían sido marcadas con las palabras no, 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 y a un lado encontró una nota que decía "Save yourself", que se traduce como "sálvate". Nadie sabe si el usuario revisó las cintas, pero al día siguiente de subir las fotos dijo que había contactado a la policía y que se trataba de algo serio. Número 9. En el 2013 un grupo de estudiantes de la Universidad de los Estados Unidos reportaron que su casa estaba embrujada, escuchaban sonidos extraños durante la noche y a veces cuando regresaban a la casa encontraban puertas abiertas en la alacena de la cocina o el closet de sus cuartos. Después de inspeccionar toda la casa, los estudiantes se dieron cuenta de que la puerta de un gabinete que se encontraba en el sótano era la entrada a un cuarto escondido. En el cuarto encontraron una cama, un televisor y todo tipo de evidencia de que alguien había estado viviendo ahí. Más adelante se enteraron que la persona se llamaba Jeremy y que era un estudiante de la misma universidad. Los estudiantes lo desalojaron y cambiaron la cerradura de la casa. Número 8. En el 2005 los recién casados Jason y Kerry Brown se habían comprado una nueva casa. Cuando empezaron a hacer renovaciones descubrieron un corredor escondido detrás de una estantería de libros. Cuando ingresaron encontraron una nota que decía "Your Fondi", o en español "lo encontraron". En la parte posterior había una carta que había sido escrita por el antiguo inquilino y que decía "Yo viví aquí por algún tiempo hasta que descubrí que la casa estaba infectada por un hongo negro. Mis hijos se enfermaron tanto que nos tuvimos que mudar". Los Brown terminaron cancelando el contrato y demandaron a la empresa de bienes raíces. Número 7. Un estudiante de una universidad del estado de Nuevo México dijo que en los primeros días de haberse mudado en la casa que están viendo, empezó a escuchar sonidos extraños por las noches. Cuando empezó a revisar el lugar encontró una pequeña compuerta ubicada en el piso del closet. Cuando lo abrió se encontró con una escalera que lo llevó hacia un cuarto misterioso y que según él tenía la luz y el ventilador prendido y un cigarrillo que al parecer había sido fumado recientemente. A pesar de que muchos se interesaron en el caso, nunca se supo quién estuvo ahí ni lo que sucedió después. Número 6. Un usuario de Imgur de nombre desconocido dijo que después de mudarse a una nueva casa se había topado con una ventana que se encontraba a un costado y que ni siquiera los antiguos dueños le habían dicho que existía. Encontró unas herramientas de construcción y una pequeña apertura en la pared que había sido cortada. Cuando la abrió se encontró con un cuarto más pequeño, que estaba llena de basura. También habían estatuas de gárgolas, tarjetas de Star Wars, y lo que según él, era una caja fuerte. Después de subir las fotos, el usuario nunca más publicó de nuevo. Número 5. Un día después de mudarse a su nuevo apartamento, un estudiante inglés, de alias 17, se encontró con un escalofriante calabozo. Por debajo del edificio era un antiguo monasterio religioso de 1990 y se cree que en ese lugar era donde realizaban los exorcismos. Según cuentan, después de que el estudiante encontró el calabozo, empezó a tener pesadillas y se volvió loco. Ahora se encuentra en un manicomio. Número 4. Durante 3 años Par y Diana Farlas habían vivido en una casa victoriana sin prestarle mucha atención a una rejilla de metal que se encontraba en la entrada. Una noche después de tomarse unos tragos, se llenaron de valor y decidieron bajar a investigar. Hallaron un cuarto enorme con mesones de piedra y lo que parecía ser una cruz. Más adelante, cuando investigaron sobre el cuarto, le dijeron que lo más probable es que era una capilla de la religión católica que data desde el 1700. Antes, cuando los católicos eran perseguidos, muchos se reunían en capillas clandestinas como estas.
Número 3. Cuando esta persona llamada Jerry se cambió de casa, nunca se imaginó con lo que se iba a encontrar. El antiguo dueño era un anciano que ya había fallecido y que había dejado sus juguetes en el sótano. Después de que trató de mover una tabla que estaba pegada a la pared, se encontró con un pequeño cuarto, como para proveer a un pequeño ejército. Habían miles de balas de diferentes calibres, una caja fuerte y hasta una granada. Jerry contactó a los familiares del antiguo dueño y terminaron llevándose todo. Número 2. Hacia un par de años un usuario anónimo de Reddit halló un cuarto escondido en el Ártico de su casa en Noruega. Había un letrero que traducido en noruego decía: si no tienes un estómago fuerte entonces no puedes entrar. También había una lámpara de alarma, un mapa del oeste de Europa y un pequeño zapato de muñeca. Al parecer el lugar era un cuarto secreto que había sido utilizado por judíos para esconderse de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Otro usuario de Imengword llamado Chuguarbroiner publicó unas fotos de un cuarto secreto que había encontrado en su casa, mientras jugaba a las peleas con su hermano en el cuarto de sus padres. Uno de ellos se golpeó fuertemente contra la estantería de libros, esta se abrió y reveló un cuarto escondido, y posible evidencia de que alguien había estado viviendo ahí. Primero se toparon con una escalera negra que bajaba en espiral, y después con un cuarto que tenía sábanas y comida recientemente consumida. Tupaibron escribió: alguien estaba viviendo en nuestra casa, ese es mi chocolate de Halloween que alguien tomó de mi cuarto. Segundos después de tomar las fotos, los hermanos salieron corriendo a avisarles a sus padres, nunca supieron quién estuvo ahí.